tiempo después de la inauguración. Los esfuerzos vinculados con este tipo de acciones tienen que ver también con un trabajo específico de capacitación y de vinculación. La transparencia mantiene una serie de retos hoy en día para nuestro Estado nacional y para nuestra capital en el país. Primero, otra vez, hacer un reconocimiento especial a mi compañero de pleno, Rodrigo Guerrero, mencionado Rodrigo Guerrero, que es el responsable, como lo señalé en mi primera intervención, de coordinar las acciones de vinculación junto con su equipo. Aquí también está el director de vinculación y a todo el equipo de vinculación por estos trabajos que sin duda abonan mucho a la consolidación de un proyecto que tiene que ver con la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas. De ese tamaño es el reto que hoy tenemos hoy en la ciudad capital y en realidad en todo el país y en nuestra región como Latinoamérica para la tutela de dos derechos fundamentales. Esos dos derechos fundamentales tienen que ser vinculados sí o sí con la rendición de cuentas y con el combate a la corrupción. Hoy en día el modelo institucional y democrático que nos hemos dado como mexicanas y como mexicanos tiene que ver también con nuestra propia historia reciente, con nuestro propio desarrollo democrático y con las dificultades y tensiones que también hemos vivido a lo largo de una serie de décadas en nuestro país. Quiero citar a un autor muy importante en materia de ciencia política, teórico de la ciencia política austriaco, que es Karl Popper, y él señalaba que la vigilancia y la transparencia son esenciales a la libertad. Donde no hay libertad de expresión y derecho a la información, no hay democracia. Ese es un parámetro muy importante que todas y todos debemos entender hoy en cualquier estado que se digne de ser democrático o de llamarse democrático. Para que exista un estado democrático y un estado constitucional de derecho, naturalmente tienen que existir al menos dos factores, de acuerdo a la teoría contemporánea y por supuesto el desarrollo constitucional de nuestros países. Uno que tiene que ver con el equilibrio de los poderes, los famosos pesos y contrapesos, y para eso la creación también de órganos constitucionalmente autónomos que de cierta manera rompen un paradigma tradicional de la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se crean órganos constitucionalmente autónomos que tienen como propósito desarrollar de manera reglamentaria e institucional ciertas bases y principios de nuestra Constitución que ameritan un desarrollo altamente técnico, pero también el respeto irrestricto a los derechos humanos o a los derechos fundamentales. Y hoy nuestro país ha venido desarrollando con mucha intensidad en las últimas décadas instituciones, reformas constitucionales, legales y reglamentarias que nos permiten situarnos en un momento de defensa frente a cualquier abuso de autoridad. Y para ello tenemos que identificar también dónde estamos parados con relación al tema específico de la corrupción. La corrupción en nuestro país, de manera muy desafortunada, situó a México en el año 2018, que fue el penúltimo indicador de Transparencia Internacional, porque ya en 2019 apareció el nuevo balance que hace Transparencia Internacional, por lo menos para nuestra región, América Latina y los países del Caribe, donde al menos hemos avanzado poco, pero se ha avanzado en términos de la percepción en materia de combate a la corrupción. Pero quiero situar con dos datos en donde nos encontrábamos como país hace exactamente un año, después de 18 años de una intensiva penetración de la corrupción en nuestro país. En los grandes años de la alternancia, y me refiero al año 2000, cuando finalmente nos transitamos de un modelo de partido hegemónico a la total liberalidad de la competencia electoral y se permite que un partido no necesariamente vinculado con este dominio prevalente durante casi 70 años llegara al poder federal. En el año 2000, Transparencia Internacional calificaba a México en el lugar 51 de 180 países. Para mí es un lugar digno, es un lugar asequible con nuestros procesos democráticos y por supuesto con una tendencia a mejorar.
Era lo que los teóricos señalaban como una tendencia a mejorar en términos de combate a la corrupción vía la democracia. Pero desafortunadamente, después de la medición en 2018, Transparencia Internacional, la misma organización internacional, nos situaba en términos de percepción de la corrupción en el lugar 138. Tuvimos una caída libre, como es notorio, porque el lugar 180 es el país peor evaluado, mientras los primeros lugares, como siempre, pues lo ocupan los países más desarrollados del norte de Europa, ¿no? Alemania, Dinamarca, Suecia, los países escandinavos. Y el país peor evaluado en este caso, en 2018, era Zambia. Lo verdaderamente importante de esto es que en 2018 estábamos más cerca de Zambia que de Dinamarca, de Suecia, de Alemania o de Holanda. Y ese es un factor que determinó la creación y la modelación de un nuevo sistema que tiene por objetivo ir despresurizando todas las acciones vinculadas con la corrupción. Así, entre los primeros debates en el año 2014 y después de su consumación en 2015, 16, 17, se crea, vía una reforma constitucional, el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuántos de esta sala han escuchado sobre ese sistema? ¿Del Sistema Nacional Anticorrupción? Bien, el Sistema Nacional Anticorrupción se crea, como todos los modelos institucionales en nuestro país, a partir de una exigencia social frente a un fenómeno que había atacado de manera muy fuerte, de manera muy directa al Estado mexicano y por supuesto a la sociedad. ¿Cómo tenemos que entender a la corrupción? La corrupción es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno muy regresivo. Ese es el principal freno de desarrollo económico, político, social y cultural de cualquier pueblo. Es decir, la corrupción no solamente penetra en las instituciones del Estado o de los gobiernos, sino también penetra en la sociedad. De manera muy desafortunada, el fenómeno de la corrupción se fue regularizando en una suerte cultural y social, más que cultural, social, en nuestro Estado mexicano, intentando justificarse por diversas vías. Y en la última etapa que se evalúa, ya era un tema incontenible. Y por tanto, hay manifestaciones sociales que, vía una reforma constitucional, exigían la coordinación de instituciones que ya existían para el combate a la corrupción. Y esa es la premisa de cómo se origina el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene como uno de sus objetivos generar réplicas en toda la República Mexicana, en las entidades federativas. Naturalmente, la Ciudad de México, con esta reforma política reciente, tiene o tendrá a la brevedad ya su sistema local anticorrupción. Y el sistema local anticorrupción pretende ser una respuesta ad hoc a un fenómeno tan complejo como es la corrupción, identificando las principales tensiones, las principales debilidades, las principales deficiencias del modelo democrático en nuestro país, para que ese problema no lo sea más, o al menos no con las dimensiones como la conocimos en 2018, e intentar ir desagregando en esa caída libre a México de esta percepción internacional que nos sitúa más cerca de los países peor evaluados que de los países mejor evaluados. ¿En qué consiste en términos generales la reforma constitucional que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción? Fundamentalmente tenía como uno de sus principales objetivos la regulación, la observación, el control, la fiscalización del gasto público a nivel federal. Es decir, todo tenía que ver con el gasto público de la federación vinculada con los estados y municipios. Había un error de origen en el diseño del presupuesto a nivel nacional. La planeación, la programación, el ejercicio no tenían elementos suficientes de control y fiscalización, y por tanto todos los recursos públicos vinculados con este ejercicio del gasto a nivel federal tenían altas posibilidades de ser, digamos, superados
vía acciones de corrupción. Y en lugar de convertirse esto en un círculo virtuoso o positivo en beneficio de la sociedad, se convertía en un círculo vicioso en favor de unos cuantos. Porque la corrupción tiene que ser entendida de la siguiente manera, o es una premisa que al menos muchos teóricos han señalado. Es la indebida apropiación de lo público convertido en privado. Y entonces, esta realidad marca una nueva etapa en nuestro país para que penetre muy intensamente la idea de la rendición de cuentas y la transparencia. La anticorrupción, la rendición de cuentas y la transparencia se convierten en una triada que nos lleva a un replanteamiento del modelo normativo y del modelo institucional en nuestro país en estos años que les he señalado. ¿En qué consiste sustantivamente esta reforma? Hay un replanteamiento de todo el régimen de responsabilidades administrativas y de fiscalización en nuestro país. Esta reforma, posible, muy viable, tiene tres elementos centrales. Esta recomposición, como número uno, es la recomposición central del régimen de responsabilidades administrativas, que eso por sí mismo ya era muy necesario en nuestro país, pero también muy complejo. La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que permea a todos los sistemas de fiscalización en nuestra federación, hacen una distinción muy elemental, pero también muy necesaria, en la que no habíamos parado o reparado como Estado, en las responsabilidades administrativas graves y en las responsabilidades administrativas no graves. Es una diferenciación elemental, pero para nosotros procesar vía sanciones, un régimen de sanciones a quienes incurren en actos de corrupción, tenemos también que identificar cuáles son sus responsabilidades administrativas de manera específica. Se modifica también el sistema, por tanto, de imposición de sanciones, vinculados con estos dos tipos de responsabilidades. Y las responsabilidades administrativas no graves, el sistema de imposición de sanciones lo va a implementar los órganos internos de control de todas las dependencias públicas, en los órganos de gobierno, en el órgano judicial y por supuesto en el poder legislativo. Las responsabilidades administrativas graves las llevarán vía imposición de sanciones los tribunales contenciosos administrativos a través de salas especializadas. Por eso a nivel nacional el sistema creó salas especializadas con magistrados que específicamente tuvieran que ver con actos de combate a la corrupción. Hasta ahí son los dos primeros elementos de esta modificación, pero también hay una reforma muy interesante que impacta a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, otro elemento sustantivo, ya que modifica también las reglas de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta antes de la reforma, la Auditoría Superior de la Federación solamente revisaba, fiscalizaba lo que tenía que ver con el gasto federalizado, pero no tenía entre sus atribuciones, por ejemplo, la revisión de las famosas participaciones federales y mucho menos de la deuda pública. Recuerdan que les dije que eso en este modelo de la transición a una nueva etapa democrática en nuestro país, durante 18 años se convirtió eso en uno de los principales incentivos, quizá uno de los más perversos. Es decir, el mayor beneficio para políticos y para gente sin escrúpulos era llegar a gobernar, por ejemplo, un estado con finanzas muy sanas, y lo mejor que pudieron haber hecho para su beneficio privado era haber dejado endeudado al Estado. No había reglas de control ni de fiscalización para identificar qué sucedía entre que se encuentre un Estado debidamente armonizado en materia de fiscalización y rendición de cuentas o dejarlo endeudado. Era un problema muy serio para nuestro país y era un incentivo muy perverso. Entonces, hoy las nuevas reglas que tiene la Auditoría Superior de la Federación tiene que ver con esto, con la deuda que puedan dejar los gobernadores en cada entidad federativa, por supuesto también los municipios o alcaldías en la Ciudad de México. Las facultades de la nueva Auditoría Superior de la Federación naturalmente vinculan a las auditorías superiores
de cada entidad federativa. En la Ciudad de México, naturalmente, va a vincular esta ley de fiscalización y rendición de cuentas a la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Y por tanto, la facultad de iniciar procedimientos de sanción. Esa es otra atribución otorgada a la Auditoría Superior de la Federación. Porque ante esta división de responsabilidades administrativas entre las graves y las no graves, ya dijimos qué autoridad se va a encargar de cada una. Pero eventualmente también se le podrá dar vista, y ahí para muchos teóricos entra lo verdaderamente importante de contención, es a la Fiscalía General de la República vía un fiscal anticorrupción, o en la Ciudad de México también a la Fiscalía General de la Ciudad de México, que estamos en tránsito de construcción, vía el fiscal de combate a la corrupción en la Ciudad de México. Entonces ya no solamente se tendrá una imposición de sanciones vía administrativa, sino también de manera eventual, pero muy real, de manera y de corte penal. Esto significa que las autoridades empiezan entonces a instrumentar una labor de coordinación que tiende a ser muy eficiente. La Secretaría de la Función Pública será la encargada de las responsabilidades administrativas no graves en la Federación o a nivel nacional, mientras que en lo local será la Secretaría de la Contraloría. Para las faltas administrativas graves será el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vía la sala especializada, y en la Ciudad de México será el Tribunal de Justicia Administrativa vía las salas especializadas, con las que, ojo, ya contamos, a diferencia de la nacional, del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, en el Sistema Local Anticorrupción ya contamos con los magistrados especializados en materia de combate a la corrupción. Y por supuesto, la autoridad penal, la Fiscalía General a nivel nacional y la Fiscalía General en la Ciudad de México, vía los fiscales anticorrupción. A nivel nacional ya tenemos a la fiscal anticorrupción, que es la doctora Luz María Mijangos. Está en trámite de selección o de elección el fiscal anticorrupción en la Ciudad de México vía un consejo ciudadano, que es lo verdaderamente importante. Otro tema relevante de la reforma. Esta reforma también penetró a la composición del Código Penal Federal, porque mucho hablamos de corrupción, pero lo cierto es que no existe hoy por hoy un tipo penal específico que con esta técnica jurídica describa qué es la corrupción. Pero sí hay un catálogo de tipos penales, de acciones o de hipótesis normativas que se vinculan con actos de corrupción. Entonces, lo que hizo la reforma también fue establecer un catálogo específico de tipos penales al Código Penal Federal para establecer con toda claridad cuáles son las acciones o las hipótesis normativas en las que un servidor público pueda cometer o incurrir en actos de corrupción. Y por tanto, la aplicación también de las sanciones será de carácter penal. Hasta ahí los grandes temas de la reforma en lo que hace a lo administrativo, en lo que hace a lo penal y en lo que hace a los órganos de fiscalización. Pero ¿quién compone el Sistema Nacional Anticorrupción y quién compone o qué órganos o qué entes públicos componen el Sistema Local Anticorrupción y el Sistema Nacional? Vamos a hacer una desagregación. Primero, existe un órgano central que coordina todas las acciones en materia de combate a la corrupción de este sistema. Y esa es una verdadera novedad, porque no se crea una instancia nueva, no se crea una institución nueva. Lo que se crea es un órgano de coordinación de instituciones que ya existen, que ya tienen funciones y atribuciones nuevas vía la reforma constitucional de combate a la corrupción, y lo que tiene que hacer es eso, justamente coordinar acciones que vinculen a cada una de las actividades que tienen bajo su tutela estos entes públicos. Vamos al caso. Tenemos órganos en materia de transparencia. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Transparencia. A nivel local, nosotros ocupamos una mesa en el sistema, una silla en el Sistema Local Anticorrupción como Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. A nivel nacional, el órgano de control, la Secretaría de la Función Pública.
A nivel local, la Secretaría de la Contraloría. A nivel nacional, el órgano de fiscalización, ya lo señalé, la Auditoría Superior de la Federación. A nivel local, su réplica, la Auditoría Superior de la Ciudad de México. A nivel nacional, el órgano responsable de investigar y sancionar conductas de este tipo, la Fiscalía General de la República, vía el fiscal de combate a la corrupción. A nivel local igual, la Fiscalía a través del fiscal o la fiscal en materia de combate a la corrupción. Y ojo, a nivel nacional también, el Consejo de la Judicatura Federal. Es muy importante que el Poder Judicial sea parte de este instrumento de coordinación, de este mecanismo de coordinación para la tutela en materia de combate a la corrupción. Y un magistrado titular del Consejo será parte de este sistema. Y como ya lo señalé, una sala especializada del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, también responsable de imponer sanciones. En la Ciudad de México ya existe esa sala especializada con 3 magistrados, 2 en la sala superior y uno en la sala ordinaria en materia de combate a la corrupción. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante en materia de sociedad civil, en materia de participación ciudadana, en materia de una combinación institucional con la sociedad? Que quien ocupa la silla de la presidencia de este comité coordinador no es una institución del Estado o no es una institución de una entidad federativa. Es un ciudadano emergido de un proceso de selección muy interesante, pero al final será un ciudadano con un prestigio muy elevado, acreditada currícula en materia de investigación, de docencia, de participación social, de incidencia política, pero que no forme parte de ninguna autoridad. Y ese ciudadano forma parte, a su vez, del Comité de Participación Ciudadana, que, ojo, en la Ciudad de México ya tenemos afortunadamente elegido al Comité de Participación Ciudadana. ¿Y cómo se eligió? Bueno, el Congreso, en una primera instancia, lanzó una convocatoria para que se integrara un comité de selección del Comité de Participación Ciudadana. Es complejo, lo es, pero la idea de la reforma fue de origen que quien ocupara la presidencia de este comité coordinador estuviera al margen de los poderes públicos tradicionales y que emergiera de la sociedad civil con un ánimo de coordinación y de vinculación con estas autoridades que les he señalado. Ya atravesamos ese proceso en la Ciudad de México, ya tenemos un comité de selección integrado por 5 académicos, 4 integrantes de sociedad civil que ya tomaron su decisión y eligieron a 5 personas también de sociedad civil, de la academia, de medios de comunicación, periodistas, etcétera, para formar parte de este Comité de Participación Ciudadana, quien va a ser el presidente o va a ocupar la presidencia del órgano central de este sistema local anticorrupción. A nivel nacional y a nivel local también existe la figura de un secretario ejecutivo o de un secretario técnico del sistema local anticorrupción, que es una figura muy importante para cualquier cuerpo colegiado, porque es, como lo dijo el propio Mauricio Merino, el maestro Mauricio Merino, es una especie del Coneval de la corrupción. Este secretariado técnico o ejecutivo tiene entre sus labores no solamente la parte administrativa que le da forma y sentido al sistema local anticorrupción, sino que va desarrollando vía estratégica la numeralia, las estadísticas, los indicadores, la política pública en materia de combate a la corrupción para que penetre dentro de todo el sistema y dentro de todo el territorio que va a impactar el sistema local y nacional anticorrupción. ¿Cuál es la buena noticia para la Ciudad de México? Claro, después de 2 años y medio de desfase con el nacional, incluso con varias entidades federativas, hoy debo decirles que ya en la Ciudad de México tenemos prácticamente el 95% de avance en la integración del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. La única pieza que falta a este Comité Coordinador para que funcione al 100%
es el fiscal anticorrupción. Pero por lo que hemos platicado con los congresistas, hay un compromiso para que al final de este año, vía el Consejo Ciudadano que se acaba de elegir, designen al fiscal anticorrupción y al fiscal electoral en la Ciudad de México. Por lo que debo decirles que de cumplirse este extremo, en diciembre de este año, es decir, en un par de meses y medio, tendremos integrado al 100% el sistema local anticorrupción. Y es una buena noticia, porque no solamente vamos a empatar lo hecho a nivel nacional, sino que vamos a rebasar a muchísimas entidades federativas e incluso al Sistema Nacional Anticorrupción, porque recordemos que el Sistema Nacional Anticorrupción hoy por hoy aún no tiene a los integrantes de la sala especializada en materia de combate a la corrupción. Hasta ahí, digamos, el modelo, la reforma, el impacto que hemos tenido normativa, constitucionalmente y socialmente para la construcción de este sistema. Pero ¿cuáles son los retos en lo inmediato? Que ese sistema empiece a articularse como está previsto en la base constitucional, empiece a interactuar con las autoridades de control, de vigilancia, de transparencia, de imposición de sanciones penales, de revisión, para que la ciudadanía, de manera paulatina y progresiva, vaya identificando con mayor certeza una disminución objetiva en los índices de percepción de la corrupción en nuestro país. El reto es enorme, naturalmente. En una charla que tuvimos con el secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción nos decía, y nos lo decía con mucha claridad, ningún país del mundo, incluso estos, los mejor calificados que les he señalado, han acabado al 100% con la corrupción. La corrupción es un fenómeno sumamente complejo que ni siquiera los países más desarrollados han acabado con él. El objeto o el objetivo de este sistema se creó para que se fueran disminuyendo de manera progresiva los niveles a los que llegó México en 2018 en materia de corrupción. Segundo, mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar el desarrollo económico, político, social, cultural. Es una apuesta de Estado, es una apuesta de la sociedad en México, que no está sujeta, por supuesto, o no debería estar sujeta a ningún compromiso de corte político, porque articula en un cuerpo colegiado a instituciones de carácter autónomo como la nuestra, de carácter de fiscalización como las que les señalé, de carácter de imposición de sanciones y además que forman parte incluso de poderes distintos en el Estado mexicano y en la capital del país. Decía un profesor mío que en los cuerpos colegiados la suma de parcialidades genera la imparcialidad. No hay forma de que este cuerpo colegiado tenga en sí mismo un defecto de origen que tienda a una parcialidad. Lo que se busca es una interacción permanente entre nosotros para que esta política pública encaminada a combatir la corrupción sea cada vez más efectiva, más eficiente y que se viva cada día con más intensidad en la sociedad mexicana. El reto es muy elevado, el reto por supuesto que tenemos en nuestro país no es sencillo, porque vamos, como muchos teóricos han dicho, desde la corrupción esencial vinculada, por ejemplo, a lo que hace un derechohabiente en algún hospital del servicio público mexicano y que paga 200 pesos para que le adelanten la cita y pueda asegurar su derecho a la salud, como penetre también en la firma que realiza un alto funcionario para la concesión de, por ejemplo, una carretera a nivel nacional. Este sistema local anticorrupción, este sistema nacional anticorrupción, se crea en sede de prevención, pero tiene, como ya vimos hace un momento, toda la naturaleza y toda la fortaleza institucional para imponer sanciones y no solamente prevenir, sino sancionar.
Pero ojo, el combate a la corrupción, y eso es muy importante que lo dimensionemos como mexicanas y como mexicanos, tiene una doble dimensión en su combate. Sí, la institucional, naturalmente, la parte de responsabilidad que le corresponde al Estado, pero también la dimensión social. En materia de corrupción, nadie sale bien evaluado. Y la evaluación que estos órganos internacionales han hecho de México involucran tanto al Estado como a la sociedad. A ver, otro dato que no señalé, pero que refleja con mayor intensidad de lo que estamos hablando en México. La OECD y el Banco Mundial, en 2018 también, dijeron que el costo de la corrupción en México oscilaba entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país. A ver, en términos más claros, de cada $100 que pueden ser invertidos en el desarrollo económico de nuestro país, 9 o 10 dólares son destinados a actos de corrupción. Ese es el costo de la corrupción en nuestro país. Y por eso el reto que tiene el sistema nacional y los sistemas locales para frenar, insisto, este flagelo e ir disminuyendo de manera progresiva su incidencia tanto en las entidades públicas como en la sociedad. Muchísimas gracias. Claro, estoy abierto a preguntas y respuestas para quien quiera participar. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Vamos mejorando en términos de anticorrupción o no? ¿O no? ¿Cuál es su percepción de la corrupción? Bueno, adelante, por favor. Vía la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Contraloría. Porque yo sí he entendido que he visto, vamos, a cada rato las noticias las licitaciones son directas, no hay concurso, no hay nada, y la verdad es que sí tenemos un problema serio de corrupción, y que las instituciones que califican la corrupción a nivel mundial no niegan que no haya corrupción, sino donde hay menos corrupción, como que es una entidad propia de todos los seres humanos, y que los países mejor calificados son los escandinavos, ¿okay? Es donde hay menos corrupción, no que no haya, sino que hay menos corrupción. O sea, porque la verdad, debemos de un hospital donde, pues, por lo menos antes había concurso, o por lo menos había la pantomima que había un concurso, ¿okay? Ahora sí no hay, y las licitaciones directas. Sí, a ver, uno de los principales temas que se han discutido en convenciones internacionales, incluso en la ONU y por supuesto en el G20, para nuestra región, uno de los principales defectos en materia de combate a la corrupción tiene que ver con los procesos de compras gubernamentales y obra pública. El G20 y la ONU han identificado eso como uno de los principales eslabones, uno de los más débiles en materia de corrupción, no solamente para México, sino para toda Latinoamérica. Es en donde existen altas posibilidades de cometer actos de corrupción sin una debida fiscalización, sin un debido control, sin una debida vigilancia y por supuesto sin la debida transparencia. Yo le diría lo siguiente: si las adjudicaciones directas se hacen conforme a la norma y existen mecanismos de transparencia que acrediten que se hizo conforme a la normativa, está bien, pero si en el proceso se incurrió en algún acto de corrupción, por eso es tan importante echar a andar el sistema. Que ojo, y esta pregunta me da pauta para vincular con otro
de los grandes sistemas en nuestro país, el Sistema Nacional de Archivos y el Sistema Nacional de Fiscalización y por supuesto el Sistema Nacional de la Transparencia. ¿Por qué la transparencia se convierte en una herramienta transversal a todos esos sistemas? Porque sin la transparencia, nosotros como ciudadanos no podemos tener acceso a lo que está desarrollando cualquier ente público en la estructura, en cualquier estructura gubernamental, sea del Ejecutivo, sea del Legislativo, sea del Judicial, sea del Poder Municipal, sea del Poder Estatal, etc. La transparencia es transversal, es diagonal, y entonces nos permite visualizar, junto con la ley de archivos, por ejemplo, la documentación en materia de compra y obra pública. Cada etapa en la que se divide la obra pública o las compras públicas tienen que estar debidamente justificadas, debidamente desarrolladas archivísticamente, dejar las constancias desde el periodo previo a la emisión de la convocatoria, a la instalación de la convocatoria, a la calificación de quienes participan, a los resultados de quienes van a ser posibles beneficiarios de esta publicación, cuáles fueron los proyectos que fueron mejor evaluados, por qué fueron mejor evaluados, es decir, quiénes los calificaron, etcétera. Y después de todo eso, la implementación del proyecto. Es decir, si el proyecto, por ejemplo, de un puente lo ganó tal empresa, está bien, pero su implementación fue construido con los materiales que fue previsto, fue construido con la durabilidad que estaba prevista, fue desarrollado en el tiempo que estaba previsto, funciona o tiene la utilidad pública para lo que fue desarrollado, o no. O de repente, como sucedió o ha sucedido muchas veces en nuestro país, tenemos puentes que no existen, que no son útiles al objetivo público, que se cayeron después de 2 meses, y ahí ¿qué existe? Pues una mala evaluación, dinero público perdido y por supuesto impunidad, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en nuestro país sobre obras públicas que atravesaron por procesos de adjudicación no directa, que a la postre dieron como resultado fatalidades. Y a ver, no quiero remitirme muy lejos de la historia, pero el famoso socavón en la carretera México-Cuernavaca, ¿no? Se desarrolló con todas estas medidas preventivas, pero resulta que se abre un hoyo literal en la tierra, y aunque haya atravesado por todo este proceso de convocatoria, de invitación, no cumplió con los objetivos. Y para eso utilizamos a la transparencia y a la fiscalización para normar y regular este tipo de conductas que me parece en México ya no son tolerables. Me parece que como ciudadanos y como ciudadanas tenemos que estar cada vez más atentos, más vigilantes de lo que sucede con nuestros recursos públicos, para poder incidir con mayor decisión en la toma de participación y decisiones políticas en México. Es un tema muy interesante, que irá en construcción, naturalmente, como cualquier sistema, como cualquier modelo, me parece que tendrá sus deficiencias, pero lo que siempre digo, y al final me parece que es lo verdaderamente importante, en la medida en que hay una alianza entre las instituciones responsables y la sociedad, y me refiero a la sociedad civil organizada y no organizada, me refiero a los periodistas, me refiero a los académicos, me refiero a los empresarios, me refiero a los estudiantes, me refiero a todos los sectores que tienen una incidencia cotidiana en la toma de decisiones políticas y públicas en nuestro país. Me parece que los avances que nos hemos dado como Estado democrático no pueden vivir un retroceso, y que la Constitución mexicana es el gran blindaje que tenemos para nuestra democracia y para la participación social y política responsable en México. Hay muchos instrumentos de control al poder vía constitucional y de participación ciudadana que tenemos que ejercer con mayor intensidad en nuestro país para esta famosa consolidación democrática. Ya concluimos, ya hicimos un balance. Las instituciones creadas en clave democrática no fueron suficientes
para contener un flagelo tan complejo como fue el de la corrupción. Hoy, estos sistemas, el de fiscalización, el de archivos, el de transparencia y el de combate a la corrupción, pretenden ser una solución ad hoc a estos problemas a los que México se ha enfrentado, al menos durante las últimas 2 décadas, con mayor intensidad. Ojo, no estoy diciendo que antes, como dice bien aquí, ¿su nombre es? Alberto, no haya existido. Naturalmente la corrupción pareciera ser una condición humana, ojalá, yo me resisto a que sí sea, pero antes pues, naturalmente existían actos de corrupción en México, pero no se desarrollaban con este tipo de incidencia, con este tipo de involucramiento y con este desarrollo que nos dejó en caída libre en una evaluación de órganos internacionales como son el Banco Mundial, la OECD o Transparencia Internacional. Ahí está el reto, lo tenemos en nuestras manos y el compromiso es bidireccional. Instituciones, el Estado, sociedad y sociedad, Estado. Muchísimas gracias y que tengan buen día.